Bueno, Sergio, ¿cómo te va? Buen día, el gusto de saludarte y te agradecemos la gentileza de habernos atendido. Buen día. Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Muy Buenos bien. días, un gusto escucharlos. Bueno, igualmente, y convocándote para que nos traduzcas, nos pases en limpio, qué se puede resumir de lo que está diciendo el ministro de Economía y de lo que dijo antes el presidente de la Nación. Bueno, el discurso de Macri, que ahora es continuado por la conferencia de prensa del ministro Duhovne, lo que está haciendo es asumir en forma muy drástica una situación muy complicada. Esta situación muy complicada deviene de la crisis de confianza que detonó la crisis cambiaria a fines de abril. El gobierno desde fines de abril, con la devaluación continuada del peso, viene corriendo desde atrás de esta crisis. No le alcanzó hace 2 meses el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con un crédito muy elevado, y ahora mismo, mañana, el ministro Duhovne se tiene que sentar a volver a conversar con el Fondo Monetario para ver si se logra un financiamiento que resulta perentorio para la Argentina. Esta situación que a muchos nos genera una idea de déjà vu, de que esto ya lo hemos vivido, se ha reinstalado en la Argentina, y el presidente de Macri esta mañana por primera vez cambió el tono de su discurso, apeló a una cierta ética política de la que él descreía y también asumió varias cuestiones de las que él venía hablando enfáticamente en contra. Entre otras cosas, los remedios que va a tener que aplicar ahora Macri para tratar de salir de esta situación. Y este remedio no es otra cosa que un ajuste puro y duro de las cuentas fiscales, con un traslado muy directo a la economía de cada uno de nosotros. Concretamente, lo que está anunciando el gobierno argentino ahora es un ajuste tan importante como eliminar el déficit en menos de un año. El propósito, para que tengamos el número, una idea, el déficit fiscal actual del 2018 era 2,7% del Producto Bruto Interno. Lo que se pretendía para el año que viene y se había comprometido hace apenas 2 meses era ya una reducción muy drástica al 1,3%, pero lo que acaba de anunciar Macri y su ministro Duhovne es reducir a 0 el déficit primario fiscal. De manera que es un compromiso todavía mayor que por supuesto va a reducir, o se puede traducir en un ajuste muy fuerte. Concretamente, Duhovne dijo que van a partir ese 2,6% actual de déficit, la mitad reduciendo lo que gasta el Estado Nacional, por ejemplo en subsidios al transporte, por ejemplo un freno a la obra pública, por ejemplo menos gastos en personal. Se ha anunciado a la mitad la baja de cantidad de ministerios. Esto último es más maquillaje político que otra cosa, porque no significa una gran reducción del gasto. Y por el otro lado, aumento generalizado a las retenciones por exportación. Aunque hay en materia de soja una baja, aunque parece incongruente, van a bajar las retenciones a la soja al 18% desde hoy mismo, se van a establecer retenciones entre el 3, 4 y 5% a las exportaciones de otros productos agropecuarios y de productos industriales. Esto naturalmente va a generar un ruido en la economía argentina, a lo que se suma la situación ya de recesión que estamos viviendo desde hace varios meses y una alta inflación. En definitiva, para resumirlo, una situación muy complicada desde el punto de vista económico, una cuestión que comenzó siendo una crisis financiera, es ya una fuerte crisis económica en la Argentina, con implicancias de crisis política si no logra el presidente Macri reactivar rápidamente, o no tan rápidamente, pero hasta a principios del año que viene, la situación económica, porque el año que viene es un año electoral, por eso te hablo de crisis política. Es decir, Sergio, para resumir, lo que se viene es un ajuste en todos los niveles, que lo vamos a sufrir desde la carnicería, el kiosco, hasta en las cuestiones un poco más trascendentes de la economía. Lo que todo el mundo esperaba, porque todo el mundo decían, es cómo iban a reaccionar los mercados. ¿Hay allá algún síntoma ahí en Buenos Aires de esto? ¿De qué manera está repercutiendo el mensaje del presidente y del ministro?
todavía te diría que es muy temprano. Ten en cuenta que el mercado aquí abre a las 10:30 de la mañana, no ha pasado ni siquiera media hora. Hay otro dato respecto del mercado que no es menor, es que hoy es feriado en los Estados Unidos, es el Día del Trabajo en los Estados Unidos, por lo tanto, al ser feriado no hay actividad bursátil. Entonces los inversores extranjeros en materia financiera hoy no operan respecto a la Argentina ni de ningún lugar del mundo, por lo tanto cabe esperar que estas medidas no tengan un impacto tan inmediato como los dos discursos que pronunciaron la semana pasada y que dispararon nuevamente el dólar, el caso del Macri el martes y unas declaraciones que hizo también antes de la apertura de los mercados el miércoles el jefe de gabinete Marcos Peña. Claro, tal vez a lo mejor mañana sería el día donde vamos a conocer el pulso verdadero de los mercados. En materia de las modificaciones del gabinete, Macri hizo una rápida mención a que se iban a achicar los ministerios y nada más, pero ¿se conocen los nombres? ¿Ya está concreta la decisión y con designaciones y con movimientos con nombres propios? Lo más importante hasta ahora es, digamos, de alguna manera, la desarticulación del esquema de funcionamiento del gobierno. El gobierno funcionaba con un jefe de gabinete, que es Marcos Peña, y dos subjefes de gabinete, que Quintana y Lopetegui, que han sido desplazados del gobierno. Se van a quedar en funciones menores, salen de la jefatura del gabinete. Esos dos funcionarios, Quintana y Lopetegui, tenían una especie de supervisión general sobre todo el resto de la administración. Esto, en lo concreto, es un recorte a las atribuciones, a los poderes que tiene Marcos Peña, que es una especie de alter ego, otro yo del presidente Macri. Una pieza que Macri considera insustituible a pesar de los fuertes cuestionamientos que ha venido sufriendo en los últimos meses. Sí, sí. El resto es fusión de ministerios. Van a eliminar una serie de ministerios y los van a fusionar reduciendo la cantidad de 19, 20 ministerios que hay actualmente a alrededor de 10, 11 ministerios. Los nombres completos todavía no están, por la sencilla razón de que el fin de semana las negociaciones fueron muy arduas, sobre todo con el radicalismo. Hubo bastantes tironeos o algunos ofrecimientos rechazados, de manera que esta cuestión todavía no se anunció. No sé si van a llegar durante lo que queda de la mañana. Probablemente Marcos Peña haga un anuncio en este sentido en las próximas horas y llegan a cerrar todos los nombres. Lo previsto era que se anunciara durante esta mañana. Pero concretamente hay ministerios como por ejemplo agroindustria, ciencia y tecnología, ambiente, turismo, trabajo, que van a ser funcionarios con otras áreas. Esto tiene, yo te diría, más ruido político, implicancia política, que en materia de ahorro presupuestario efectivo. Es más un ordenamiento de un organigrama que Macri había elegido que fuera muy grande, con 20 ministerios, cuando en realidad la cantidad de ministerios nacionales han sido entre 8 y 15 habitualmente, de acuerdo a quien fuera el presidente. Últimamente Cristina tenía 15 y Macri los llevó a 19 o 20. De manera que bajen a 10 o 11 ministerios te diría una cuestión más política, más claro que económica. En materia de ahorro al gasto, ¿no? Bueno, Sergio, ¿te querías hacer una pregunta? No, que concretamente, y volviendo al tema de los recortes, Sergio, podemos decir que se profundiza en la estanflación, como decía Cavallo, ¿no? Es decir, estancamiento con recesión y con inflación. Bueno, de alguna manera, efectivamente, esa es la situación en la que estamos hace ya varios meses, con una alta inflación, a propósito de la devaluación, entre otras cuestiones, a propósito también de lo que empezaba a ocurrir en marzo con los fuertes aumentos de las tarifas, y porque además la Argentina tiene un comportamiento de cultura inflacionaria. También hay mucha gente que alimenta esa inflación a propósito de remarcar de más los precios. Sí. Ahora, como también hay recesión, uno debería pensar, siendo optimista, ¿verdad?, debería pensar que los precios van a tender a tranquilizarse
no inmediatamente, porque la devaluación última va a obligar a un traslado a precios importante, pero con la baja del consumo, en algún momento de los próximos meses, muy probablemente principios del año que viene, tiendan a aquietarse un poco, aunque no a bajar significativamente, pero sí a parar, digamos, una corrida inflacionaria que lleva la pauta inflacionaria que se estimaba al principio en un 15%, luego en un 20%, después en un 30%, y ahora comenzamos a temer que la inflación del año pueda llegar al 40%. Sergio, te agradezco mucho la gentileza, te pido mil disculpas por la molestia, un abrazo grande, como siempre. Al contrario, un gusto escucharlos, les mando un gran abrazo a todos. Un gusto volver a estar un ratito ahí en el show de la mañana. Claro. No te olvides que eras columnista del show de la mañana. Claro, no, ¿cómo me voy a olvidar? Al contrario, por la parte fundamental de mi carrera, al contrario. Bueno, un abrazo grande, Sergio. Abrazo grande. Chao, chao, hasta luego.